fue Juan Pedro secuestrado. Pero es que incluso va a llegar un momento que él se da cuenta que Juan fue secuestrada, no lo puede decir. Exactamente. Va a llegar un momento que él va a decir, y en ningún momento al niño se le dio una clase de concordancia de género. ¿Cómo entonces el niño se llegó a la conclusión de que Juan fue secuestrado? Yo hago otro ejemplo rapidito, porque es muy importante. ¿Tu nombre? Michelle, lo que ella está sugiriendo, porque es un problema de lo que es la lengua. ¿Qué es la lengua? ¿Es la gramática o son los estilos que es el habla? Vamos a poner un ejemplo rápido. Yo digo, yo quiero que tú me dices. ¿Quién de ustedes aquí dice esa frase? Ok, Michelle se pregunta, pero no es un problema de estilo, de habla culta. Un niño que crece en un habla a lo mejor de delincuentes, otro en un habla muy culta, no hablan distinto. Yo le pregunto, ¿usted ha escuchado un alumno que diga, yo quiero que tú me dices? Un analfabeta, que sea, tráigamelo donde sea. Nadie en español articula esa frase. Nadie. ¿Y ellos saben qué ha hecho contigo? No tienen la menor idea de eso. ¿Cómo saben que yo quiero que tú me digas? En español hay dices, hay un indicativo y un sujeto. No tienen la menor idea que es eso, pero lo saben. No lo saben, pero lo saben. No saben que lo saben, pero lo saben. Por eso Chomsky dice que es intuitivo. Es que nosotros mismos a este nivel universitario, hay cosas de la lengua que no sabemos. Pero ¿cómo las aplicamos bien? ¿Dónde está la razón? Incluso las personas que aprenden inglés, o sea, me imagino que algunos de ustedes aprendieron inglés porque escucharon, porque jugaban por videojuegos, por películas. ¿Y qué tal si les ponen a hacer una construcción de esas bien fastidiosas de inglés? Como por ejemplo el pasado irreal, unreal past. No, yo entiendo bien cuáles son la diferencia entre los condicionales. A lo mejor la uso y ni me entero. Ok, ese es el detalle. Imagínense, eso es un dolor de cabeza. Condicional 0, condicional 1, condicional 2 y condicional 3. Uno lo puede. Y el combinado, imagínense las combinaciones. Oye, entonces estamos dándole la razón como que no a Chomsky, no, oye, profesor, como que vas a tener más apoyo a la gramática generativa. Entonces, eso es la propuesta de Chomsky. Él dice que el niño, aunque produce oraciones defectuosas, lleva a cabo la tarea de forma perfecta y eficiente. Entonces, es allí donde él dice que la complejidad de la lengua está en la superficie, no en la estructura profunda. ¿Y qué es eso? Ya lo vamos a hablar. Ya lo vamos a hablar. Entonces, él dice que el niño en lo interior, en su cerebro, tiene la facultad de organizar bien el idioma, que si hay algún problema, ese problema está en la manera de hablar. Ese problema está al momento de que digamos algo en lo que realicemos la actuación. ¿Y qué es eso? Aguántense ahí. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué es en sí. Ahí nos vamos a dar cuenta de que los errores son parte de la superficie, del momento de hablar, pero no de la información de la gramática que está codificada ya en el cerebro. Ajá, aquí viene otro desacuerdo, el segundo round de lucha entre Ferdinand de Saussure, entre el estructuralismo y Chomsky, pero ahí sí en este caso entre los dos, el uno con el otro directamente. Saussure habla de la lengua y el habla, language power, y Chomsky habla de performance y ¿cuál es el otro? Competence. Performance, competencia y actuación. Fíjense, ¿qué es la lengua y qué es el habla? Ya ustedes conocen eso. ¿Qué es lengua? El conjunto de... Ok. ¿Saben que después que yo leía Chomsky, fue que me di cuenta de que mi concepto de lengua era de Chomsky y no de Saussure? Y yo pensaba que era de Saussure. Yo siempre he definido la lengua como un sistema de signos regidos con un conjunto de normas. Y el regido por un conjunto de normas es de Chomsky, no es de Saussure. Pero el sistema de signos es de Saussure. O sea que te una mezcla entre las dos cosas, ¿no? Fíjense que Ferdinand de Saussure habla de que la lengua se comporta en dos partes. La una esencial tiene por objeto la lengua, que es social, en su esencia independiente del individuo. Y este estudio es psíquico. Y él habla de que es un conjunto de elementos y de relaciones y de una estructura.
Eso es la lengua. Pero Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky, ¿por qué no usó el concepto de lengua? Vuelvo a usar el término anterior, le pareció insuficiente. ¿Por qué razón? Él introduce el término de competencia. ¿Por qué? Aunque pudiesen ser, o sea, si nosotros hablamos, podemos decir que la concepción de lengua y habla de Ferdinand de Saussure es la misma que hace Chomsky de competencia y actuación. ¿Pero por qué la misma? Porque los términos de Chomsky abarcan mucho más, precisamente porque para poder llegar a una gramática generativa transformacional no me puedo conformar con la definición de lengua como un sistema, como una estructura. Más que estructura, normas, ¿no? Chomsky dice, la competencia es una serie de reglas finitas que permiten la generación de un número infinito de oraciones. Atención allí. Una cantidad de reglas finitas que me permiten realizar un número infinito de oraciones, de enunciados, con tal y lo haga bajo las reglas finitas. Él habla de que la competencia es el conocimiento que el emisor y el receptor tienen de su lengua. ¿Qué tanto sé yo del español? ¿De cuántas formas puedo decir tengo hambre? Es allí donde podemos entender qué es la competencia también, nosotros que estamos estudiando idiomas. ¿De cuántas formas podemos decir tengo hambre en español? Pero ¿de cuántas formas podrías decir tengo hambre en inglés? O en alemán, por ejemplo. Chomsky habla de que la competencia es el conocimiento intuitivo que tenemos del mecanismo de la lengua. Este mecanismo se llama gramática. ¿Cómo funciona la lengua? Es la gramática. Es el conocimiento intuitivo, nuevamente, innato, que tenemos del mecanismo de la lengua y se llama la gramática. Es decir, que no me conformo nada más con una estructura, con un sistema de relaciones, sino que voy más allá. Voy al conocimiento que tengo de mi lengua, voy a aquella cantidad de reglas finitas que me permiten un número infinito de oraciones y voy al conocimiento intuitivo que tengo de mi lengua, que es allí donde está el mayor golpe de, vamos a decir así, de poder entre los dos. Fíjense que en cuanto a la actuación que vendría correspondiendo al habla, ¿qué dice Ferdinand de Saussure del habla? Es la forma en que cada individuo realiza la lengua. Aquí sí no hay mucha discrepancia. Chomsky habla de que la actuación es la utilización real en situaciones concretas de la competencia, pero es allí donde ahonda más allá de Ferdinand de Saussure, porque Chomsky toma en cuenta esto, que Ferdinand de Saussure no lo hace. La actuación de un pastor en una montaña no es la misma de un profesor en una facultad. Tampoco es la misma si el profesor se encuentra con sus compañeros de ejército y tampoco es la misma si le habla a su esposa. ¿Ustedes creen que el profesor le va a hablar a la esposa igual que como a los estudiantes? Se los digo yo, que soy profesor y que soy casado. ¿Y a los militares? ¿Ustedes creen que a un militar le van a hablar así como yo le estoy hablando a ustedes? Olvídelo. ¡Párese firme! ¡Atención! Dice Chomsky que la actuación no puede reflejar en modo fiel la competencia, ya que se realiza en función de muchos factores como la atención, el cansancio, la emotividad, también la situación sociocultural del emisor y el tipo de conversación que mantenga y el lugar. Esto no lo toma en cuenta Ferdinand de Saussure, pero Noam Chomsky sí. No la menciona. Es como pragmática. Es que de hecho, fíjense, cómo yo reflejo el cansancio en la competencia. En la actuación, perdón. ¿Cómo reflejo el cansancio en la actuación? Ahora, lo que yo no sé es si Noam Chomsky haya sido capaz
de hacer una gramática con el cansancio allí. Eso es un chiste. Noam Chomsky introduce dos términos que ya los tocamos aquí: gramaticalidad y aceptabilidad, que son términos relacionados con la competencia y la actuación. Una oración es gramatical si está formado de acuerdo con las reglas de la gramática. Pero las oraciones, aunque puedan ser gramaticales, pueden ser no aceptables. Es allí donde usamos el ejemplo de la oración pasiva. Quiero que vean este ejemplo de acá, esta oración. ¿Quién la lee? El hecho de que hayas venido es sorprendente. ¿Esta es gramatical y aceptable? Sí. La segunda. La opinión de que el hecho de que hayas venido es sorprendente es ridícula. Esta es la que quería estudiar. ¿Qué tal le suena eso? La opinión de que el hecho de que hayas venido es sorprendente es ridícula. Ahora que estamos manejando dos conceptos. Una cosa es gramaticalidad y otra cosa es aceptabilidad. Y otra cosa es aceptabilidad. Entonces, pregunto acá, ¿esta es gramaticalmente correcta? ¿Es gramaticalmente correcta? Claro que lo es. ¿Pero es aceptable? ¿Por qué? Aquí es... Ajá. El inciso está como ahí atravesado, se podría organizar de otra manera que fuese más comprensible, que si fuese menos, está como todo mezclado. El problema es que tengo dos oraciones copulativas dentro de la misma. La primera, la opinión es ridícula, esa es la primera. Y la segunda, el hecho de que hayas venido es sorprendente. Esa es la segunda oración. Entonces tengo dos oraciones copulativas dentro de una misma construcción, ¿verdad? La opinión es ridícula y el hecho de que hayas venido es sorprendente. ¿Qué hicieran ustedes si fueran Noam Chomsky ante esa inaceptabilidad de la oración? Formulamos una regla. ¿Y cuál es la regla que formulamos? No pueden convivir en el español dos oraciones copulativas dentro de la misma estructura de una, o sea, dentro de una misma oración no pueden convivir dos copulativas, y tenemos una primera regla. ¿Sí me expliqué? Tenemos una primera regla. Ese es el trabajo de Chomsky. Revisó ese tipo de cosas, las observó, buscó si había ejemplos donde fuese posible o no fuese posible, buscó en los distintos idiomas, tal formuló esta regla. De esa manera funciona la gramática generativa o transformacional. Aquí resolvieron un poco la cuestión. Es ridícula la opinión de que el hecho de que hayas venido sea sorprendente. ¿Qué hicieron aquí? Claro, igual al dos verbos ser está el es de acá y el sea de este lado, pero por lo menos cambiamos el modo. Por lo menos cambiamos el modo y buscamos la manera de que la oración sea un poco más aceptable. Entonces, es aquí donde Chomsky dice que la gramaticalidad está relacionada con la competencia. Al momento de que yo organizo o tengo la capacidad de organizar bien mi estructura, tengo una buena competencia lingüística. Sin embargo, al momento de la actuación, ¿verdad?, yo necesito producir enunciados que, aunque sean gramaticalmente correctos, también sean aceptables. Es allí donde empezamos a formular las reglas de la actuación, o sea, de cómo hay una estructura superficial que es la realización de una estructura profunda, pero que a veces la estructura profunda que está bien definida, nosotros a veces la producimos de manera inaceptable en la actuación, o quizás no que la produzcamos de manera inaceptable, sino que una cosa es lo que yo digo, lo que está en la superficie, y otra cosa es lo que está en la mente, que equivale a la competencia, ¿no? De manera que esta clase está empezando hasta ahora, fue prácticamente la introducción, pero la dejamos hasta aquí, firman la asistencia, me la dan, y la semana que después del 5 de marzo seguimos estudiando GGT.